Buenas, creo que ya estoy en directo, estoy esperando por Claudia que se conecte para comenzar aquí este directo sobre relaciones sociales. A ver, que igual le tengo que poner yo. Vale, voy a buscar. Vale. Hola. Hola, Claudia. Ya te tengo por aquí. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, aquí, bueno, estaba esperando por ti para comenzar este directo sobre relaciones sociales que está un poco enmarcado dentro de, bueno, vamos haciendo directos según los temas de los podcasts que van saliendo en Ancestral Podcast, ¿no? Entonces, Exacto. hoy toca hablar sobre relaciones sociales. Sí, Y en concreto, bueno, en el podcast hablaste tú sobre este tema, que además estudiaste también sobre ello en el máster de coach, ¿no? Coach sí. nutricional, si no me equivoco. Sí, porque, bueno, antes de empezar el podcast y todo esto, ¿no? Que nosotros decidimos que queríamos empezar este proyecto hablando sobre los pilares fundamentales, ¿no? De la salud. Yo creo que este es un temazo que le hacemos muy poco caso y yo sobre todo cuando empecé consulta, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando salí de la carrera y empecé a hacer consultas me di cuenta realmente de lo perdida que iba y de lo perdida que sigo yendo aunque haya estudiado el máster de coaching, porque es que, bueno, claro, no somos psicólogas, ¿no? Ni hemos tratado mucho estos temas y es un tema complejo, pero yo creo que a nivel de salud tiene mucho que ver, ¿no? En cómo nos encontramos en nuestro estado, en cómo nos sientan los alimentos, en cómo entrenas, en cómo duermes, ¿no? Es algo Sí, que... en Entonces, cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Que es exacto. muy importante y a nosotras también como terapeutas, pues también nos ayuda a saber cómo funcionamos un poco a nivel de relaciones sociales para hacer acompañamientos, ¿no? Y para hacer, bueno, un poco todo esto. Pues no sé por dónde quieres empezar a hablar sobre el tema, Claudia. Eh, Tengo aquí delante también el artículo para ir un poco desglosando y bueno, los diferentes temas que pueden ir saliendo. Y bueno, en principio hablábamos de que las sociedades modernas difieren un poco de lo que eran las sociedades ancestrales, donde, bueno, como vamos a hablar de relaciones sociales desde una perspectiva evolutiva, pues Ujú. eso, que diferían un poco con respecto a las sociedades ancestrales, están difiriendo, ¿no? Que estamos un poco desenganchados de, ¿cómo es la palabra? Sí, bueno, Eh, estamos como desarreglados, ¿no? De lo que realmente, cómo desconectados. nacimos. Sí, Desconectados. Entonces tenemos unas sociedades modernas que tienen una serie de características que no tienen ahora mismo casi nada que ver con las sociedades ancestrales donde el ser humano pues se desarrolló la mayor parte de su vida y que la supervivencia del ser humano se basa en la convivencia y en el grupo, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí tampoco. exacto. Entonces, bueno, Yo creo que empezando por ahí. es interesante entender, bueno, como hablábamos antes del directo, ¿no? Claro, hay muy pocos animales, por ejemplo, si te pones a mirar animales, ¿no? Que vayan en solitario, la mayoría van o en pequeñas manadas, ¿no? O tribus, ¿no? El hecho de la comunidad es esto, ¿no? De protección, de repartir tareas, ¿no? Entonces, este en verdad es el sentido, yo creo, original que tiene una tribu, ¿no? De proteger, de repartir tareas, de estar, de cuidar, ¿no? Unos a otros. Entonces, así es como nacimos, como el ser humano se desarrolló, ¿no? Y las tribus pues cumplían esa función como decimos, pues de protegernos, cada uno, pues unos iban a cazar, otros iban a recolectar, otros cuidaban de los niños, yo qué sé, pues otras mujeres amamantaban a los niños, el hecho de, yo qué sé, pues tejer ropa, yo qué sé, cada uno pues tenía su función, ¿no?
Entonces, lo que hablábamos en el podcast es de que se han hecho cálculos, ¿no?, sobre de cuántas personas debían de componer esas tribus, que es muy interesante porque es como comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, nosotros que practicamos CrossFit, ¿no?, y que estamos en un box que se llama así, pues a lo mejor, por ejemplo, en el CrossFit donde voy yo hay muchísimas personas inscritas, ¿no? Unas 500, 600. Entonces, si uno va siempre más o menos a la misma hora, a mí me cuesta mucho coincidir con la gente de las 8, con la gente de las 9, ¿no? Entonces, Dunbar, ¿no?, estudió con cuánta gente nos podíamos llegar a relacionar y el número es cercano a 150, ¿no? Y hacíamos esa comparación de con cuánta gente te llegas tú a relacionar, porque en verdad, si hay muchas personas, cuesta crear vínculos porque tardas mucho tiempo en volver a encontrarte a esa persona y tener una conversación lo suficientemente íntima, ¿no?, para conocerte o para compartir. Entonces, Sí, las tribus debían de ser comunidades chiquititas, que todo el mundo se conociera, ¿no? sí, Que todo el mundo compartiera y jugara un papel importante. Y yo creo que eso está en nuestro ADN y hoy en día estamos un poco desubicados porque este esquema, ¿no?, por decirlo de alguna manera, se está desdibujando mucho. Hoy en día tenemos diferentes tribus, ¿no? Diferentes, tenemos los amigos, tenemos la familia, tenemos no sé qué, pero está todo como un poco más disperso. Incluso hay personas que están muy solas, que sí, no... sí, sí. Por un poco, comentando cosillas que vas diciendo, pues me imagino que cada persona dentro de la tribu tenía un rol, porque cada uno tenemos unas capacidades, unos talentos, ¿no? Y entonces a lo mejor el mejor cazador pues se dedicaba a ello, el mejor recolector, el que mejor pescaba, pues y entre todos hacían una sociedad rica y cada uno tenía su rol y su papel y entre todos pues lograban una supervivencia y que la tribu estuviese equilibrada. Y Exacto. luego por otra parte, lo que comentabas de las relaciones con ese número de personas, que tampoco es un gran número de personas, yo me imagino que, claro, que ahora en la sociedad actual, que nos relacionamos, bueno, con tantísima gente, y bueno, las redes sociales nos abren una ventana a poder relacionarnos con una brutalidad de personas, pero en realidad las relaciones se quedan pobres, o sea, no son No llegas a relaciones interaccionar de forma muy con la íntima. Claro, no son relaciones con lazos fuertes en los que tú te sientas apoyado 100% con ciertas personas. Sí, sí que es verdad que todos tenemos un círculo más cercano a nivel familiar, a nivel de amigos, con el que sí que tenemos esa confianza y nos sentimos cercanos, pero claro, más allá de eso es como muy desubicados, Es ¿no? O que sea, también yo creo que las sociedades de hoy en día van tan deprisa que cuando puedes sacar tú a la semana, hay veces que es eso, ¿no? Si te pones a contar a la semana, ¿cuánto rato podrías sacar para pasarte 4 horas o 5 con un colega sentado hablando? Es claro, esa es difícil, otra. porque tengo que ir a trabajar, tengo que entrenar, tengo que no sé qué, tengo los niños, tengo no sé cuántos, tengo que ir a comprar, tengo que cocinar. Entonces, vas tan deprisa que al final es eso. No llegas nunca a profundizar, ¿no? A contarte realmente, oye, ¿y qué es lo que sientes? Bueno, muchas veces nosotros en consulta lo decimos, que hay personas que le preguntas, ¿y cómo te sienta esto, no? ¿Y cómo te sientes aquí? Es que a veces no tenemos ni tiempo de saber si estás triste, si estás bien, si estás mal, si esto te sienta bien, si esto te... cuántas veces vas al baño, no. Sí, Esa sí, fluye desconexión. con la vorágine diaria y luego al final eso, que uno está desconectado en general, o sea, lo que hablamos siempre también de la alimentación, de, bueno, de todo, del sueño, de tal, o sea, no sabemos por dónde andamos. Y luego lo Exacto. que tú dices, que claro, con la vida que llevamos hoy en día, tantas horas en el trabajo, tantas obligaciones, tanto tal, todo el día, boom, horario, de esto a esto, de tal hora a tal hora hacer esto, de tal hora a tal hora hacer esto, y luego en plan, saco tiempo libre de mi tiempo de descanso probablemente, que era lo que hablábamos en el del sueño, que a veces sacamos también tiempo libre de nuestro descanso para poder hacer las relaciones sociales. O sea, que a la vez que tenemos como muchas relaciones sociales disponibles y por ahí pues nos perdemos un poco también, las que tenemos que hacer más estrechas no las cultivamos porque no tenemos tiempo físico Exacto. hoy en día.
Sí, Entonces, también lo que hablábamos un poco, ¿no? De antes la gente vivía mucho más junta también. Quizás ahora, pues, las familias también están un poco más dispersas, ¿no? Antes yo creo que era súper común, o yo qué sé, yo, mi familia, los abuelos vivían arriba, los hijos vivían abajo, la hermana en la puerta de enfrente, los sobrinos, los primos, se criaba todo el mundo junto, o las relaciones con los vecinos, ¿no? Con la comunidad, con el pueblo. Eran clanes, al final había relaciones muy estrechas y quizás por la vida que llevamos también, ¿no? Y porque muchos yo creo que vivimos fuera de donde te has criado o ya no has llegado a crear esos vínculos porque vives en una ciudad enorme con mogollón de vecinos, en un edificio enorme, ¿no? Que también lo hablábamos. Claro, yo qué sé, si en mi edificio hay viviendo pues 200 personas, porque pues es muy complicado coincidir con la gente, saludar, hablar, conocer, ¿no? Hay veces que te encuentras gente, a mí me pasa, hay veces que salgo y pienso, madre mía, llevo 4 años viviendo aquí y yo esta persona no la había visto nunca. Claro, y entonces, es más, nos intentamos evitar también, ¿eh? O sea, no por el coronavirus, ¿eh? Pero en plan, claro, va, cojo un ascensor, yo ya me voy por la escalera, no sé qué, o que esto ya pasaba antes. O bueno, lo típico que coincides en el ascensor y el se ha quedado bueno el típico día, silencio de, no sabes de qué bueno, hablar. bueno, aquí se habla del tiempo, porque como es el tema universal, ¡puf! Vaya frío que hace hoy, ¿eh? ¡Puf! Vaya la que está cayendo. El comodín del público, Sí. hablar del tiempo. Entonces yo creo que todo esto al final está cambiando un poco como con lo que hablábamos, ¿no? El esquema en el que nos hemos, el ser humano ha evolucionado y esto conlleva cosas, ¿no? Y también como comentábamos hoy en día ya se sabe, ¿no? Que la soledad, el rechazo social, activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Entonces, como hablábamos, el dolor es una señal que nace para avisar en plan, hola, algo no va bien, ¿no? Cuando tú te rompes algo o te haces daño o te quemas, cuando tocas ese o mueves es en plan, cuidado, que esto está roto, uy, qué daño, ¿no? Claro, pues ese dolor que sentimos emocional, ¿no? Al final te está diciendo, oye, tío, pues sal y busca gente que estás solo, ¿no? O algo no va bien. Sí, sí, puede ser un poco equiparable a eso, al dolor físico, ¿no? Porque Claro, en realidad, tanto si nos hacemos daño y imagínate, yo qué sé, nos estamos quemando y si no sentimos dolor, pues la supervivencia está comprometida, ¿no? Porque en por plan, bueno, me supuesto. voy a quemar y no me entero. Pero también si sentimos eso que tú dices, el rechazo social o la soledad, tenemos ese mismo sentimiento como de dolor y que es muy curioso, significa que es que para sobrevivir, o sea, era súper importante el tener las relaciones sociales, el ser aceptado en una sociedad, en una tribu. Y es que hoy en día yo creo que hay mucha gente que no se siente con ese rol que decíamos, ni como útil para una sociedad, ni dentro de una tribu, y ahí surgen muchos problemas, ¿no? A nivel de salud mental, emocional. Sí. Bueno, recojo algo que has dicho que es muy interesante, que es verdad, el hablar de qué sentido tiene que me cree dolor el estar solo. Como tú has dicho, claro, quizás en el contexto de hoy en día, que es lo que hablábamos un poco, ¿no? Claro, antes la tribu jugaba el rol de que, pues tú vas a cazar, yo cocino, el otro tal y el otro no sé qué. Hoy en día, a mí no me hace falta que nadie vaya a cazar, porque yo puedo ir al supermercado, porque trabajo, tengo un dinero. A mí no me hace falta que nadie vaya a buscar agua, porque yo ya pago un agua, ¿no? Pago una luz, tal, no sé qué. Entonces, nos hemos vuelto como más individuales. Entonces, claro, nosotros en nuestros genes está que para sobrevivir necesitábamos personas, el hecho de protección, ¿no? Claro, entonces el estar solo, tú imagínate estar solo en la selva o en la sabana implicaba que seguramente vas a durar poco porque te van a pillar algún depredador o algo, entonces, o cómo vas a hacer fuego, cómo te vas a cazar, cómo vas a... es complicado sobrevivir solo, ¿no? Entonces, seguramente este es el motivo por el cual la soledad nos despierta ese sentimiento de dolor, ¿no? Y como bien decías,
yo creo que el hecho de que la sociedad cada vez está más montada para que tú como persona seas más independiente y más individual, hace que muchas veces no encuentres ese rol, ¿no? Hostia, y yo, ¿para quién soy importante? ¿O para quién estoy? ¿O para quién...? No, un Sí, poco la falta de sentido, ¿no? Que cuando tú tienes... Es que a veces esto parece de verdad una paranoia, pero llevado a otro plano, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos a veces de una familia, ¿no? Que en la familia llevan un rol, por ejemplo, en toda la familia tienen obesidad. Y te viene una persona a consulta porque quiere bajar de peso y te dices que siempre intento bajar de peso, pero no puedo, ¿no? Aunque nos parezca mentira, puede que haya un componente de que si tú pierdes peso, dejes de pertenecer a esa familia, ¿no? Porque vas a ser como el rarito, vas a ser como el diferente, ¿no? Entonces, el hecho de seguir roles, de estar dentro de una tribu, un clan, algo así, es de verdad que lo llevamos en los genes y las lealtades, ¿no? sí. Dime, dime. Por eso me viene a mí ahora a la mente, cuando hablas de eso, lo importante que es rodearte de una tribu que sea acorde a tus intereses o a tus gustos o a lo que, con lo que tú te sientes identificado. Y si, por ejemplo, tú estás en una, yo qué sé, en una sociedad como hoy en día, que tiende a ser obesogénica, pero tú te haces tu microtribu con gente, bueno, llámalo del CrossFit o yo qué sé, o gente que tiene más afín a ti el tema de la alimentación, pues cuando salgas con ese tipo de personas, pues vas a ser más propenso a hacer deporte, vas a ser más propenso a alimentarte bien, entonces va a ser todo como un poco más fácil. El rodearte de esa Claro. tribu, con también es lo que tú decías de la familia, aparte que te va a costar mucho salir de ahí con esa familia, Claro, es que yo porque creo que ya hay estudios, ¿no? De, por ejemplo, las bandas callejeras, normalmente los componentes son personas que vienen de familias muy desestructuradas o personas que no tienen parientes, ¿no? Que se sienten muy solas. Entonces allí encuentras un clan, ¿no? Una tribu, una protección. Y por eso es tan difícil salir de ahí, ¿no? Bueno, quitado otras cosas, pero me refiero a nivel de emociones, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, que somos muy frikis de la salud, muchas veces lo comentamos entre nosotros. Yo, claro, cuando llegué al máster de PNI fue como, hola, tío, hablar con gente de las fricadas en plan de, guau, pues yo cuando como esto me tomo una cucharada de vinagre y pienso, hostia, esto a mis amigos se lo puedo decir, pero que se ríen de mí, no sé si me explico, o sea. Entonces, claro, ¿no? El hecho de sentirte acogido, arropado, de decir, hostia, gente que es como yo siempre digo que lo que decías tú, que muchas veces uno puede tener mucha voluntad de hacer un propósito, de llevar algo a cabo, pero claro, si estás rodeado de personas que no es que lo hagan para hacerte el mal, pero es lo que dices tú, si yo me rodeo con gente, por ejemplo, que entrena CrossFit, pues es más probable que cuando quede con ellos, pues vayamos a hacer CrossFit, vayamos a no sé qué, vayamos porque tenemos intereses por el deporte, ¿no? Si me rodeo con la gente del fútbol, pues seguramente hablaremos de fútbol, iremos a entrenar. También lo que hablamos muchas veces, por ejemplo, si yo el domingo tengo que jugar un partido, es complicado que yo me vaya el sábado a ponerme hasta el culo, porque el domingo me tengo que despertar, ¿no? Entonces, claro. claro, según con quién te mueves, creas unos hábitos o otros, Si, ¿no? si tus amigos no juegan al fútbol y a ti te toca el partido el día siguiente y tus amigos quedaron esa noche, pues tú, pues no. O sea, ellos dicen, ah, anda, deja el partido, no sé qué, porque ¿para qué vas a ir? Vente de fiesta, no sé qué. Bueno, yo qué Claro. sé. Sí, sí. Y Entonces, al final te arrastran hacia otro lado, exacto. que tú quieras ir hacia un lado y hay que remar como con más intensidad el ir Claro. hacia otro lado. Pero cuando te rodeas de personas afines, pues entonces ahí va todo como más rodado, ¿no? Sí. Entonces también el hecho de sentirse uno solo, ¿no? Cuando encuentra a alguien que tienes algo en común, te enganchas como, ¡fua! Es como mi hermano, ¿no? No sé, cuando tienes esas afinidades y yo creo que esto hoy en día quizás es como complicado, ¿no? Por todo lo que hablábamos, por cómo va la vida, por, no sé, la sociedad, eso se está como dispersando un poco. Sí, sí, es como que el pensamiento diferente o que el porcentaje de, o sea, quiero decir, hay
porcentaje de gente que piensa a lo mejor de forma diferente o les gusta otro tipo de cosas a lo que es el global. Entonces, una vez que sales de ahí del global, es complicado luego encajarte por otro lado porque eres eso, el rarito. Pero bueno. Pero bueno, está bien también. Al final, cada uno cumple su rol, ¿no? Dentro del grupo de amigos, pues bueno, pues te ha tocado ser el friki rarito y ya está, no pasa nada. Lo llevamos con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Ya está, no pasa nada. Hay que querernos así como somos y tal cual. Ya está, ya tenemos nuestra tribu por otro lado. Claro. Entonces, lo que hablábamos también en el podcast es de que gracias a las redes sociales, ¿no? Hoy en día que estamos también muy conectados, también podemos tener diferentes tribus y puedes compartir con diferentes personas, tener diferentes como redes, ¿no? Y pues sé que tengo mis colegas para salir de fiesta, tengo mis colegas de CrossFit, tengo mis colegas frikis que hablo de esto, ¿no? Y el Eso es lo bueno de las redes sociales también, claro, que nos hacen llegar a más personas y a lo mejor no están tan cerca de nosotros, o sea, o no las encontramos yo que sé, en la vuelta de la esquina, pero tenemos más para alcanzar, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, nosotras dos, ¿no? Que en verdad, físicamente nos hemos visto pocas veces, pero gracias a las redes sociales, pues hemos seguido en contacto, ¿no? Y al final, pues creas una amistad y un vínculo. Entonces, en las redes sociales también tienen su parte buena, que es eso, ¿no? De mantenernos realmente conectados. Pero es eso que también es como un arma de doble filo, que también hay muchas personas que tienen muchos amigos, pero realmente no pueden contar con nadie, no son amistades de verdad. Entonces, también hablábamos del efecto Rosetto, que me parecía muy interesante, que hablábamos también de cada uno, ¿no? Que cumple su función. Claro, cuando hablamos de todos estos estudios, lo malo, entre comillas, de los estudios sociológicos es que son observacionales, la mayoría. Y bueno, gracias a Dios, porque hay muchos estudios que se han estudiado comportamiento, que lo hablábamos también, ¿no? Con animales, que se hacen barbaridades horribles, ¿no? De separar a bebés de sus madres, bueno, cosas horrorosas. Entonces, bueno, la mayoría son observacionales, entonces se encuentran correlaciones que eso no quiere decir que sean causa, es decir, se encuentra, por ejemplo, ¿no? En lo que hablábamos del efecto Rosetto, hoy en día no hay muchas comunidades que sigan siendo como antiguamente, ¿no? Como lo que hablábamos de que mis padres viven arriba, mis hermanos viven al lado, mi cuñado vive enfrente, los niños se crían todos juntos, los primos parecen hermanos. Luego, esto es complicado, ¿no? Pero se vio que en sitios donde se seguía teniendo este tipo de relaciones, los mayores eran más longevos, morían más tarde, ¿no? Y esto se teorizó un poco que podía ser por el papel que jugaban, ¿no? Al final, en verdad, la vejez, ¿no? Ya como la última fase de la vida, era como el sabio, ¿no? Ya has pasado por muchos momentos, ¿no? Por muchas cosas. Entonces, el aconsejar, ¿no? Que los jóvenes vengan a ti para que tú los aconsejes, para cuidar a los niños, ¿no? Y este papel también se está perdiendo mucho. Yo creo que, por desgracia, muchos de nosotros ya no tenemos a nuestros abuelos, pero también muchos abuelos ya no, pobrecitos, viven solos o en residencias o ya. Claro. Entre la soledad que tienen es lo que tú dices, que las familias hoy en día viven mucho más fragmentadas que antes, por lo tanto los abuelos se quedan prácticamente solos a edades más avanzadas, solos o bueno, en alguna residencia o tal para que tengan un cuidado adecuado, ¿no? Porque por la vida que llevamos hoy en día no podemos hacernos cargo de ellos, o sea, a veces ni de los hijos como para también de los abuelos. Y la gente que tiene esa carga hoy en día, la verdad es que va fundida de energía y no es como pollo sin cabeza. La verdad que... y claro, estos abuelos, aparte de sentirse solos, como que perdieron ese rol. Entonces, claro, ni tienen el rol y encima tienen esa soledad que les puede incluso implicar ese dolor físico que hablábamos, ¿no? Y esa depresión, ¿no? También se está teorizando
que el aumento de la depresión, porque es verdad que es una verdadera pandemia la depresión en nuestra sociedad, bueno, en nuestras sociedades, puede ser por esto, por la soledad. Y yo creo que hay como dos tipos de abuelos, ¿no? Están los que cuando se jubilan se mueren, o sea, se deprimen, y es por No eso saben qué que, hacer. exacto, pierden totalmente el sentido de ¿y ahora yo qué hago? Y luego están los que empiezan a hacer todas las cosas quizás que antes no habían hecho, ¿no? Pues tengo mi huerto, voy a bailar, voy al casal, juego a cartas, tengo mis amigos, nos vamos a... Claro, entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, con cómo tú te sientes que vales para algo, que tienes tus amigos, que tienes tu red, ¿no? Y, y eso hablábamos de que ahora se empieza a hablar mucho del Ikigai, ¿no? De este palabrejo, que es que, bueno, cuando se estudió Sí, los cuando... campesinos de Japón, ¿no? Que ellos no tenían la palabra jubilación, no, allí se curraba en el campo hasta que uno se moría, y es así, antes también pasaba, o sea, yo tengo familia, bisabuelos que tenían campo. Allí nadie se jubilaba. Si podías hacer más, hacías más. Si podías hacer menos, hacías menos. Pero allí todo el mundo curraba. Todo el mundo iba a darle de comer a las gallinas. Todo el mundo, o sea, todo el mundo tenía que arrimar el hombro al final, ¿no? Entonces allí nadie se jubilaba realmente. Y entonces el Ikigai, ¿no? Es la palabra que hace referencia como al sentido de la vida, que es lo que te hace levantarte, ¿no? Por las mañanas. Y esto, seas mayor o seas joven, yo esto lo hablo mucho con mis amigos, ¿no? Porque yo ahora he pasado una época, ¿no? Un poco cuando uno no sabe bien para dónde tirar, ¿no? Qué hacer con su vida, esta crisis que tienes, ¿no? Y he estudiado una carrera y ahora qué hago y no encuentro trabajo, ¿no? Esto que estás desubicado al final también es un poco de esto, ¿no? De que no encuentras qué es lo que te motiva, ¿no? Qué es lo que te mueve. Y yo creo que esto es súper importante a nivel de salud, ¿no? Porque si uno está deprimido o uno se encuentra mal, y es como, ¿para qué me voy a cuidar, ¿no? ¿Para qué voy a comer bien si ¿para qué? ¿No? ¿O para qué me voy a mover? Sí, total, me da Sí, igual, ¿no? yo creo que son personas que no saben lo que, o sea, no es lo que quieren, sino a ver cómo lo explico. Es como que tú en tu vida pues tienes inquietudes por cosas, ¿no? Pues yo tengo inquietud pues por aprender esto o tengo curiosidad por lo otro y yo creo que son personas que entran en un bucle de el sota y el caballo y el rey del día a día, por un lado, vale, aparte de que luego la crisis existencial esta que tú dices, ¿no? Sí. Pero que entran en este bucle de, bueno, yo tengo un trabajo de tal hora a tal hora que me da de comer, me da esa estabilidad a nivel económico, yo puedo permitirme una casa no sé qué, pero fuera de ahí yo no tengo más inquietudes que a lo mejor llegar a casa, hacer la compra, cuidar a los niños, verme el capítulo de Netflix de turno y poco más. O sea, claro, ese tipo de personas cuando están en ese bucle que no tienen ninguna inquietud por algo en la vida, que seguro que la tienen, pero es que están en un No, bucle que no, es lo que hablamos, ¿no? de que yo creo que la mayoría de personas o no se permiten o no pueden, o ni siquiera han hecho la reflexión de pensar, ¿y yo qué quiero? ¿Y a mí qué me Sí. gusta? ¿No? Porque es lo que dices tú. Entras en un bucle desde que eres jovencito, ¿no? De tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuántos, tienes Y y ya llega nos un momento en llevamos tu un vida caminito que no nos que dejan tampoco pensar mucho más allá. Ya tenemos un caminito hecho y por el que tenemos que ir. Ahí lo dejo. y entonces también el hacer esa reflexión, yo creo que muchas veces conlleva esta crisis, ¿no? De joder, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Sí, Que, sí, sí. que eso también, yo creo que por eso es importante, ¿no? Desde lo antes que puedas, nunca es tarde, por supuesto, pero desde lo antes que puedas preguntarte cuáles son tus inquietudes y buscar qué es realmente lo que te mueve, ¿no? Y también decíamos en el podcast que tener una razón para levantarte por las mañanas no tiene que ser, o sea, que suena como algo muy grande, pero yo, por ejemplo, muchas veces lo digo, ¿no? De que hasta que yo no tuve un perrito, yo no supe lo que se llega a querer, ¿no? A un animal. Hijo, cuando yo vivía sola, pues
oye, al final te tienes que levantar porque hay que sacarlo, tienes que ir a no sé dónde porque el perro no sé qué. O sea, me refiero, pues eso puede ser una razón, ¿no? O el decir, pues hago voluntariados porque siento que ayudo a personas. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando, ¿no? Pues también en el sociosanitario, pues oye, había personas que venían allí a pasar tiempo con los mayores, los sacaban a pasear. Yo qué sé, mil cosas que puedes Sí, hacer. sí, cualquier cosa. Es una cosa que a ti te guste, te motive y te haga feliz hacerlo y que lo puedas hacer gratis. Hay gente que yo qué sé, que trabaja, que tiene trabajos, digamos, convencionales, ¿no? O sea, no quiero decir el típico autónomo que al final, bueno, hace su vida de otra manera. Quiero decir, el típico trabajo de 9 a 3, de 9 a 4, Sí, lo que sea, de... oficina, tal, y que a lo mejor eso es lo que le gusta, o sea, y le gusta ese trabajo y le gusta poner empeño en él y se siente súper realizado. O sea, que quiero decir que Luego esto no también es depende que tú mucho. vayas a hacer el gran proyecto de tu vida y que vayas, yo qué sé, ¿sabes? No, no. Muchas veces también es la actitud, ¿no? De que tú te puedes tomar tu trabajo, como por ejemplo, ¿no? Pongo mi ejemplo, ¿no? De, pues yo me puedo tomar mi trabajo, pues bueno, pues hago dietas, o me puedo tomar mi trabajo como, joder, pues yo ayudo a las personas a mejorar su calidad de vida. O pues, pues eso, tú te puedes tomar tu trabajo de oficina de, bueno, pues nada, yo estoy aquí, yo qué sé, firmando contratos. O te puedes tomar tu trabajo como, jo, pues gracias a mí hay personas que tal, ¿no? Entonces es eso, el encontrar qué es lo que realmente te mueve, pero a nivel de salud, el hecho de tener algo por lo que, ¿no? Que esto Levantarte cada también mañana con en ilusión. salud, o sea, para que veamos el ejemplo, ¿no? Me viene esto de que muchas veces, por ejemplo, los fumadores, ¿no? O algunos hábitos tóxicos, lo vemos como todo muy lejano, ¿no? De, "Bah, esto ya llegará, a mí no me tiene por qué pasar", ¿no? A veces hace falta como un aviso de salud para decir, "Ah, vale, 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 vale", ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Si uno va cultivando lo que le interesa, va cultivando el porqué, no tiene por qué llegar el momento en el que estemos pues deprimidos, sin ganas de hacer nada, ¿no? De sin sentido. Claro, sí, porque lo lógico es lo que comentaba, el bucle ese de que al final, pues yo qué sé, el rol de ir al trabajo, de cuidador de tal, pues cuando llega la jubilación es de las personas que no saben qué hacer con ese tiempo porque no están ubicadas, que luego a lo mejor se reubican, ¿eh? Pero bueno, que los hay que les cuesta un montón o que incluso entran eso cada vez en más depresión, en menos moverse, menos Y salir bueno, de casa. también, por ejemplo, yo creo que pasa, bueno, el síndrome del nido vacío, ¿no? Por ejemplo, también muchos papás que cuando los hijos se van de casa es como, lo ¿y ahora qué, no? Entonces, es eso, yo creo que contra antes encuentres cosas que te motiven y al final, porque el tener un espacio para ti y tener algo que a ti te motive y a ti te guste, es eso, este momento es para mí, es como, Mm. es un regalo, ¿no? Recargo energía, me siento bien. Entonces, por eso lo pusimos como un pilar, ¿no? Fundamental de la salud, el tema de cómo uno se encuentra, bueno, de sus relaciones, ¿no? Y también de eso, de cultivar tus propios momentos, qué es lo que a ti te interesa, ¿no? Todo el rato esto. Sí. Eh, Claudia, me gustaría recuperar un poco lo que estábamos hablando antes de las sociedades ancestrales, si te parece. Que es que tengo aquí apuntado nada, que eran sociedades igualitarias y colaborativas. vale, sí, porque, bueno, como siempre yo me voy por las ramas, pero en verdad No, es lo que no, no. hablábamos. Tú Como, vete por las ramas lo que tú quieras. Es como en que teoría eran sociedades tan pequeñas, que eso hoy en día pasa. Como eran sociedades tan pequeñas, claro, tú imagínate una sociedad, ¿no? Que esté las tareas súper repartidas, ¿no? Como por ejemplo en casa, ¿no? Si en casa sois dos y las tareas están repartidas, si uno se escaquea, se ve. Entonces, en sociedades muy pequeñas, claro, nadie se podía escaquear, ¿no? Y entonces el resultado es eso, sociedades súper igualitarias y muy colaborativas, porque si uno se escaqueaba era en plan, escucha, tú que eres aquí el que vive del cuento no puede ser, ¿no? Y hoy en día el hecho de que las sociedades sean tan grandes, eh, pasa muchas veces, ¿no? Que la gente se va escaqueando y lo que decíamos en el podcast, de que hay personas que pasan la vida sin implicarse en absolutamente nada, porque también lo que antes daba la comunidad, ¿no? Las tribus, la protección, todo esto ahora, por ejemplo, lo tiene el Estado, ¿no? Entonces, el cuidado, ¿no? También.
muchas veces es eso, podemos pasar por la vida perfectamente sin tener que cuidar de nadie, sin tener que preocuparnos por nadie, sin tener que preocuparnos mucho más allá de, de nuestras propias preocupaciones. Y entonces yo creo que esto también hace que... yo creo que viene un poco relacionado con lo que hablábamos de que cada vez somos más individuales, ¿no? Y yo creo que esto a nivel de salud no, nos hace perder salud, porque cuando es eso, cuando estamos en una comunidad con relaciones y tienes tu función, no hay tanto Sí. tiempo para deprimirte o para estar mal. Es que yo me estoy imaginando de la sociedad, pero claro, a nivel a lo grande. Sociedades igualitarias y colaborativas, las ancestrales. Y la sociedad actual es que dista mucho de esto. Sí. Pero bueno. Y también es que me gusta porque el artículo está muy bien. Si vais al blog, está el artículo también sobre el podcast. Y estoy leyendo así alguna frase, porque Claudia, la verdad que escribió este artículo y me gusta mucho. Eh, a medida que los grupos sociales crecen, por desgracia estamos viendo que los lazos entre los individuos se debilitan. El deber de la protección, la justicia y el cuidado y apoyo a los necesitados, que tradicionalmente se llevaba a cabo por el grupo, hoy en día es transferido al Estado, que es lo que estabas ahora mismo hablando, y la confianza ha sido reemplazada por la ley. Nunca habíamos sido tantos y nunca antes nos habíamos sentido tan solos. Y esto impacta directamente en nuestra salud. Es que me gusta mucho este párrafo. Y viene un poco a lo que estabas comentando. Claro, es que al final en nuestro ADN está eso, ¿no? La comunidad y el individuo como individuo solo. Bueno, yo creo que es eso, que cómo estamos llevando nuestras sociedades a nivel de salud tiene y yo supongo que en los próximos años irán saliendo más estudios de cómo todo esto impacta directamente en la salud. Pero bueno, como comentábamos, ya cada vez hay más estudios de esto, ¿no? De que la soledad, la depresión, en la depresión puede ser un factor muy importante. Y claro, una persona deprimida a nivel de salud está hecha polvo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, cultivar un poquito más, volver a cultivar estas relaciones sería bueno, yo de hecho siempre digo que me gustaría mucho, ¿no? Creo que la gente es eso, se está quedando muy, muy sola, aunque estemos hiperconectados, me encuentro muchas personas muy, muy solas. Vamos mucho a nuestra bola, sí, sí que es verdad. Claudia, teoría de la mente, la de estar todo el rato Es que esto fue muy explicándote un divertido poco. también cuando lo leí, ¿no? Porque es cierto que cuando uno está concentrado en una tarea, pues está concentrado en esa tarea, ¿no? Pero cuando uno pone el piloto automático, normalmente empiezas a pensar sobre cosas que han pasado durante el día, ¿no? De, ay, pues mira, esta me ha dicho esto, uy, y esta, y mira lo que le he contestado a esta y le podría haber dicho lo otro, y mira lo que me ha contado de aquella que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Entonces, la teoría esta de la mente, que es muy compleja y yo creo que tampoco acabo de entender muy bien, simplemente, lo que yo he entendido es que viene a decir esto, ¿no? De que nuestro cerebro en modo avión se ponga a pensar sobre relaciones debe de jugar un papel muy importante, ¿no? Como vamos repitiendo siempre, para que algo se haya perpetuado y haya evolucionado con nosotros, significa que nos ha ayudado en nuestra evolución. Entonces, claro, seguramente el ir pensando, ¿no? en las personas hace que estos vínculos sean más, estos lazos sean más estrechos, ¿no? Y, Sí. y es muy gracioso porque esto ahora se está estudiando pues con aparatos súper mega caros y súper mega nuevos. Pero bueno, es que es eso, o sea, nosotros haciendo un estudio sociológico de dónde pasas más tu tiempo libre, pues ¿dónde lo pasas? Pues en Instagram, en TikTok, en Facebook, en sitios donde están dedicados a las redes sociales a ver qué, a chafardear, a ver qué ha hecho Todo la el gente, a rato ver qué... mirando lo que hacen los demás, no sé qué, y Claro. encima son chorradas, ¿eh? Lo que nos entretienen, que si el bailecito, que si el no sé qué, pero Bueno, yo todos es que siempre lo caemos digo, o ahí en sea, todo. ¿cuánta gente hoy en día, gracias a las redes sociales, está ganando la vida por vender su vida? Sí, sí, sí. ¿Qué es un influencer? Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, no, porque esta influencer, digo, pero ¿influencer de qué? O sea, ¿en qué esta tía de qué? Bueno, pues de su vida.
Pues Sí, gente viviendo de esto, ¿no? Entonces, es que es muy interesante al final que nos interese tanto la vida de alguien que es que ni siquiera conocemos a nivel físico, sí, ¿no? sí, sí. Esto es muy Voy a leer interesante. el párrafo este que está muy interesante. Interpretar el mundo interno del resto de miembros de la tribu era crucial. O sea, que estábamos todo el rato pendientes de interpretando las señales que nos daban los demás no verbales, ¿no? O sea, un poco, ¿eh? Claro, es que esto también, ¿no? Uy, yo creo que esto le he dicho a Marga y creo que no le ha sentado bien, ¿no? Claro, si yo te dijera cualquier cosa y me la suda como te lo tomes, pues al final no habría vínculo, ¿no? Es en plan, si a mí me la suda lo que tú hagas, yo voy a mi rollo y a ti te la suda lo que yo haga y vas a tu rollo, al final, ¿qué vínculo va a haber ahí, no? Entonces, el Sí. estar todo el rato ahí, ay, y esto y lo otro, ¿no? Es que estamos todo el rato carburando qué es lo que piensa el otro, qué pasa, esto que acabo de decir, no sé qué, tal. Y nuestro cerebro, sigo leyendo, le dedica buena parte de su infraestructura neuronal a interpretar estas señales. De hecho, pensar en los demás y nuestra relación con ellos es el estado por defecto del cerebro. Lo que tú dices del cerebro en modo avión, que me gustó mucho este Sí. cerebro en modo Piloto avión, automático. pensar en los demás, interpretar en no sé qué, o estar mirando a ver lo que hacen. O sea, es que, no sé, me parece la verdad muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Sí, es eso al final de que realmente las relaciones sociales juegan un papel súper, 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 súper importante en nuestra salud, ¿no? Y también, bueno, llevado al extremo, ¿no? Que hay muchas personas que se quedan ahí carburando, ¿no? Y eso tampoco es saludable, ¿no? Bueno, sí, es que hay muchas personas que están ahí, pero dándole vueltas, pero a lo bestia, ¿eh? Que esos también hay que dices, madre mía, pero ya, ya, no Bueno, pasa y esto nada. llevado a consulta, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces te viene una persona a consulta, ¿no? Es que mira, claro, en salud, mira, es que me pasa esto y me pasa lo otro y me he tomado esto porque me han hecho esta analítica, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque claro, porque tal, porque no sé qué, no sé cuánto. Estás tan metido en lo que te está pasando que muchas veces lo que decimos, el primer tratamiento es deja de tomarte todos los suplementos, deja de hacer lo que estés haciendo, ¿no? Y muchas veces te dan ganas de decir, mira, ves, y te comes una paella o lo que sea y te olvidas de lo que te está pasando, porque a veces también el hecho de entrar en esos bucles al final te enferma, ¿no? Y de ver las cosas. Ay, me he comido un cacho de arroz y creo que se me ha inflamado un poco de... Uf, Sí, es que en general las personas que tienden a eso tienden también a carburar por el otro lado lo de las personas, lo de no sé qué, están todo el rato, pum, 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 y es en plan, no, 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 es más fácil que todo esto, ¿eh? calma. Pero bueno, que sí, sí, Que sí, todo sí. esto viene por aquí al final, ¿eh? O sea, por eso siempre digo que muchas veces se separa, ¿no? Como la dolencia física de lo que es emocional y al final es que somos todo uno y está todo en el mismo saco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, es muy importante entender el conjunto y el global. Porque también, por ejemplo, yo me he encontrado, no muchos, pero me he encontrado algún paciente que hay intolerancias y hay alergias por motivos emocionales, puros y duros, de aquel día me comí una gamba mientras pasaba X cosa y de repente tengo alergia a las gambas. O sea, Sí, este es el nivel. Entonces, a los años eso se olvidó o se trató ese tema y de repente puedo comer gambas. O un día me olvidé y comí una gamba y de repente no tenía alergia. Entonces, el nivel cómo un trauma emocional influye a nivel corporal, o sea, es que es real, sí, ¿no? Y sí, muchas sí. veces nos olvidamos de todo esto. Lo de las neuronas también que disparan juntas, ¿no? También, un poco va por Exacto. ahí. Ujú. Que cuando dos neuronas disparan juntas permanecen unidas. Esto, por Mm. ejemplo, también en la obesidad, ¿no? En la ansiedad, ¿no? De cuando se dispara la ansiedad, ¡pum! Se dispara el hambre o se dispara las ganas de algo dulce o de algo no sé qué, esta hambre que es tan... Yo es que cuando estoy muy ansiosa necesito una Coca-Cola o necesito, bueno, perdón, no sé si puedo decir nombres, pero bueno, necesito un donut o necesito no sé qué, no sé Mira, cuántos, ¿no? unas pagarán por la publicidad, Claudia. Entonces, claro, es esto, ¿no? Que se dispara algo junto. Y hay que ver de dónde viene esto, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, a veces es porque en la anterioridad se relacionaba las recompensas con algo dulce también, ¿no? Que va por ahí un poco el tema ya de pequeños que ya Claro, es en pero plan, eso ay, mira yo qué creo, bien, para celebrar esto un caramelo, para celebrar... Entonces eso
al final, de mayores lo Pero el tema de sufrimos. las adicciones, yo creo que es que también es muy curioso, que Mm. es en plan, por ejemplo, ¿no? El alcohol al final es algo que es, yo creo o el azúcar, yo qué sé, son sustancias que son adictivas, pero hay personas que se pueden comer una galleta y no les pasa nada, y hay personas que se tienen que comer todo el paquete, o yo qué sé, o hay personas que se pueden beber una copa de vino y cap problema, pero hay personas que no, que crean esta adicción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto, más que la sustancia adictiva, cuál es el contexto que te está llevando a ese abuso, ¿no? Que Sí, por a eso, buscar alguna recompensa claro, externa porque hay algo que no acaba de estar bien en tu claro, contexto, ¿no? claro que muchas veces, por eso decía, ¿no? Que estudié, porque en consulta me encontraba quizás personas que me venían y me decían, es que tengo un problema con la comida. Y yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué problema tienes tú con la comida? Y claro, cuando te explicaban el ritmo de vida que llevaban, es que yo pensaba, digo, es que el último problema que tienes tú en la vida es la comida. O sea, a mí me parece vergonzoso decirle a una persona que tiene de las 24 horas del día 28 llenas, que cuando llega a casa se tiene que hacer una tortillita o se tiene que hacer no sé qué a la plancha, o sea, Ya. no va así, no va así. Sí, sí, sí. Bueno, estaba mirando por aquí que también hay diferencias entre los cerebros de personas extrovertidas respecto a las introvertidas, que eso, bueno, es curioso, ¿no? Y bueno, en la vejez también lo comentamos, lo del efecto Rosetto, menor mortalidad cuando hay mayor cohesión social, que la persona se siente más, eso, con más sentido de su vida y dentro de un rol dentro de alguna tribu, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y eso, y la ausencia de Ikigai, que era lo que comentabas tú, que era como ese algo que te motiva a levantarte por la mañana, realmente pues que tener ese papel o eso que te ilusione de hacer en la vida, ya sea ponerte a hacer ejercicio, ir a clase no sé qué, hablar con el otro, lo que sea, y que la ausencia de ese Ikigai se ha relacionado con el aumento de mortalidad. O sea, que es muy importante encontrar cosas que nos motiven para nuestro día a día. O sea, es muy importante y a veces lo que hablábamos, estamos tan ocupados en hacer el resto de cosas de nuestras obligaciones que nos olvidamos de pensar en nosotros mismos, en qué nos motiva, en qué nos gusta hacer y en el ir a por ello. No tenemos horarios para darnos prioridad, nunca. No hay horas en el día Y, para darnos prioridad. y es que es eso, o sea, también lo hablábamos, creo que hay una frase por allí, ¿no? De que cómo podemos pretender dar amor, ¿no? O cómo podemos pretender dar tiempo o regalar eso si nosotros mismos no nos lo damos, ¿no? Entonces, yo siempre les explico a pacientes que veo que tienen la energía fundida de que nosotros somos un vaso, ¿no? Con agujeros, ¿no? Y los agujeros son los sitios donde yo pongo energía. Si tú ese vaso no lo vuelves a llenar, o sea, está vacío, estás fundido de energía. Entonces, tienes que buscar qué rellena ese vaso, ¿no? Pues el hacer ejercicio, el hacer lo que sea, lo que a ti te motive, lo que a ti te haga sentirte bien contigo mismo. Y eso es muy importante a nivel de salud. Bueno, fundamental el encontrar eso, que es lo que te ayuda a levantarte, que te motiva, que es algo para ti. Y luego Uh-huh. yo también creo que es muy importante el tener una red alrededor y, como comentabas tú, echarle un vistazo a qué red tienes, ¿no? A quién hay a tu alrededor, qué es lo que te aporta. Si, por ejemplo, tú quieres hacer algo, ver si te apoyan o no te apoyan, ¿no? Si realmente te quieren por cómo eres o por quién eres, o hay relaciones que son por interés, ¿no? Bueno, echarle un vistazo a todo eso yo creo que puede ser muy interesante porque muchas veces tenemos muchos objetivos o nos proponemos cosas y no llegamos a según qué sitios por... No tenemos un buen acompañamiento y no movemos ficha, que a veces Ujú. tenemos como objetivo, pero nunca movemos ficha, no decimos, pues tengo que hacer esa llamada para apuntarme a esto, tengo que hacer este curso para llegar hay que mover ficha de alguna manera, porque si no, estamos, sí, muchos objetivos, muchas historias, pero nunca llegamos, ¿no? Claro, que yo creo que también hay muchas personas, ¿no? Que muchas veces vienen a consulta con un objetivo y encontramos, me lo invento, por ejemplo, ahora una chorrada, pues perder peso y resulta que es que no pierdo peso
porque siempre hay un momento en el que me boicoteo, pasa lo que sea, porque mi pareja no ha acabado de acompañarme. Pues al menos tenerlo detectado para no estar uno ahí rulando. Nadie dice que haya que dejar a la pareja, ni muchísimo menos, o cambiar qué, pero es en plan, bueno, al menos tenlo detectado y saber el motivo, ¿no? El por qué eso está pasando, ¿no? O porque no hago nunca ejercicio, y a lo mejor es porque tengo un trabajo súper absorbente, eso no implica que tenga que dejar el trabajo, pero al menos tenerlo detectado, ¿no? Para no estar siempre intentando algo, Claro, claro. saber de por dónde se nos escapa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, como siempre nos hemos enrollado. Uy, Uy, me fui. ahora, ahora estás aquí otra vez. Que digo, Algo pasó. ya nos hemos enrollado como siempre 1 hora. ¿Una hora? Madre mía, Claudia, por favor. ¿Otra vez? Y yo que decía, buf, a ver qué voy a hablar yo de las relaciones sociales. Que aquí la experta en el tema es Claudia. Sí, bueno. Pues nada, no sé si, a ver, hay alguien por ahí en el directo, pero no sé si quiere preguntar alguna cocina que les podamos ayudar o qué. O sea, que tengan curiosidad y que les podamos responder. Pero si no, ya sabéis que nosotros vamos haciendo directos que tienen relación con los podcasts que van saliendo. Este es el directo sobre relaciones sociales, pero que también tenéis el artículo en la web de clínicaancestral.com, donde podéis también leerlo. O sea, que lo tenéis en el formato que queráis, Instagram TV, en formato texto o en formato audio. Y no sé si quieres añadir algo, Claudio. Nada, bueno, que eso, que este tema a mí me parece muy interesante y siempre lo hablamos. Y nada, solo que sirva esto para invitar a la gente a reflexionar y ya está. Que Es que espero Claudia que... ya os lo digo, es la psicoda ancestral. Le mola Sí, mucho este tema. ojalá. Yo ya te preguntaré porque No, me gusta mucho el tema, pero no llego. Pero bueno, espero en los próximos años es la formarme en psico entre eso. comillas, pero es la enchufada en esto que le mola mucho. Pues bueno, nada, como siempre, si queréis, si tenéis dudas, que quizás este tema sí queda un poco más de vergüenza, quizás preguntar. Si tenéis dudas o cualquier cosa, siempre nos podéis escribir o enviar un correo, lo que sea, que estamos por ahí por redes y la web y todo. Y nada, Marga, pues nos vemos en el siguiente directo. Muy bien, bueno, Claudia, a ver Bueno, si se quita esto. Venga, un un saludo, adiós. saludo, adiós. Chao, chao.